Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de electrónica y en este vídeo vamos a ver cómo funciona el diodo Zener. Entonces, bueno, antes de nada recordar que en un diodo, como vimos en su día, la curva era la siguiente, es decir, si definimos la tensión del diodo de esta forma y la corriente del diodo de esta forma, la característica tensión e intensidad del diodo, VD I sub D, tenía esta forma. Cuando conducía el diodo, pues era una exponencial y la caída de tensión aquí era aproximadamente 0,7 voltios. Y luego la parte negativa, pues el diodo no conducía, pero llegó un momento, la llamada tensión de Zener, o tensión inversa máxima, donde el diodo empezaba a conducir. Y esta zona es lo que llamamos la zona de ruptura. ¿Vale? En un diodo normal esta tensión es del orden de 200 voltios o mayor, depende ya del tipo de diodo, pero suele estar muy arriba porque no queremos trabajar ahí. Bien, un diodo Zener, por el contrario, es un diodo que se diseña para que esa tensión de Zener sea más pequeña, sea del orden de 7, 9 voltios o así. El símbolo es este, se le pone aquí una rayita para que parezca una Z y la característica de transferencia es igual, es decir, si definimos VZ e I sub Z, normalmente se le llama VZ, perdón, he puesto aquí VD, para hacer énfasis en que es un Zener. Entonces, la característica de transferencia de este diodo Zener es lo mismo que la del diodo, es decir, aquí en la parte de conducción pues caen aproximadamente 0,7 voltios y la única diferencia es que aquí esto pues una tensión VZ que es más pequeña, como hemos dicho es pues del orden de 5 voltios, 9 voltios. Además, el fabricante, cambiando los parámetros de construcción del diodo, es capaz de diseñar un diodo Zener para la tensión que quiera. Los hay de muchas tensiones, de 5, de 6, de 7, de 9, de 10, es decir, son tensiones de ese orden. Las tensiones típicas a las que funcionan los equipos electrónicos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente el Zener no se utiliza, como lo hemos dicho aquí, es decir, no se utiliza en conducción, que es como un diodo normal, sino que se utiliza en esta zona, en la zona de ruptura. Aquí le llamamos también a esta zona del Zener se le llama zona de regulación, porque vamos a ver que se utiliza precisamente para regular tensiones. ¿Vale? Entonces, el Zener normalmente, lo voy a dibujar aquí, se trabaja con él al revés, es decir, normalmente en un diodo Zener el circuito que se monta se pone el diodo así, aquí colocamos una resistencia y aquí una tensión, ¿vale? Una tensión que obviamente será mayor que la tensión del Zener. Entonces, lo que hacemos normalmente para trabajar más cómodo con el diodo puesto así es definir la tensión y la corriente al revés. Simplemente lo que hacemos es darle la vuelta a la característica de transferencia. Ahora la característica de transferencia, si yo la vuelvo a dibujar, como le he dado la vuelta a la tensión e intensidad, pues a la característica de transferencia también hay que darle la vuelta. Es decir, ahora cuando conduce la I sub Z será negativa en el modo de conducción normal y esto sigue siendo los 0,7 voltios, esta es la zona de conducción. Y luego la zona inversa, aquí tendremos la tensión de Zener, VZ, estará por aquí, ¿vale? Esta es la zona que hemos llamado de regulación y que será donde trabajaremos normalmente, ¿vale? ¿Qué nos dice el fabricante cuando nos da un diodo? Pues los parámetros del diodo, o sea, los parámetros que nos da el fabricante son los siguientes. Nos da una tensión nominal, VZN, y una intensidad nominal, IZN, que son los valores nominales del diodo, es decir, los 5 voltios del diodo Zener son normalmente una intensidad, digamos, 1 amperio, es decir, un fabricante va a decir, pues este diodo Zener es de 5 voltios a 1 amperio, ¿vale? Y con eso ya podríamos trabajar. Yo ya sé que este diodo pues, puede conducir 1 amperio, no te puede conducir más, nos dan también una potencia máxima. Por ejemplo, nos podrían decir que un diodo es de 10 vatios, por ejemplo, con lo cual si seguimos con este ejemplo, si este diodo es de 10 vatios, pues como máximo podría conducir 2 amperios, ¿vale? La nominal sería 1 amperio y podría conducir 2 amperios. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que el diodo, si conduce muy poquito, ya deja de regular. Entonces hay una tensión mínima que se llama la IZK, la K es de knee en inglés, nosotros le llamamos de codo, los ingleses de rodilla. ¿Qué es la corriente mínima? Suele ser, pues, si la nominal es de 1 amperio, pues la intensidad de codo pues, será de 1 miliamperio o algo así, eso ya depende del diodo, ¿vale? Y luego, ¿qué modelo equivalente usamos del diodo? Pues hay dos tipos de modelo equivalente.
¿vale? El más sencillo es el diodo y el diodo Zener ideal, en el cual, se me olvidó el diodo en la zona de regulación es simplemente una batería de valor VZ y luego un modelo de caída constante, es decir, batería más resistencia, ¿no? Caída constante más resistencia. Y ahí lo que hacemos es sustituir el diodo, ya subí esto un poquito, por una resistencia RZ, que esta nos la suele dar también el fabricante, es otro parámetro, suele ser pequeña, del orden de ohmios, y luego una tensión que ya no es la tensión de Zener, sino que es lo que llamamos la VZK, ¿vale? Este modelo, ¿qué hace? Pues lo que hace, si hacemos un poco de zoom aquí, en esta curva, lo voy a pintar un poco exagerado, o sea, la tensión de Zener, en la zona Zener, tiene esta pinta, ¿vale? La pendiente de esta recta es la RZ, y luego si yo prolongo esta recta hasta que cortan el eje, esta sería la VZ0, ¿vale? Y esta sería la corriente de codo, la IZK, que es la que no debemos de sobrepasar, porque entonces el diodo se apaga, deja ya de regular. Ya digo, esta pendiente es muy exagerada. Bien, ¿cómo sé cuánto vale esta VZ? Perdón, esta es la VZ0, que he vuelto a meter la pata aquí, perdón, esta es la VZ0, me está hablando de codo. ¿Cómo averiguamos la VZ0? Pues muy fácil, simplemente usando el modelo equivalente, recordar, esto sigue siendo la tensión de Zener y la intensidad que pasa por aquí es la intensidad de Zener. Entonces, resumiendo este circuito, la VZ será la VZ0 más la I sub Z por la RZ. Entonces, como el fabricante me ha dado los valores nominales, me ha dado también la RZ, que esto es un parámetro del Zener, pues yo de aquí, si sustituyo esta ecuación en el punto nominal, pues tendré que la tensión de Zener nominal será la VZ0 más la IZ nominal por la RZ. Y de aquí ya pues me saco la VZ0, esto está chupado porque vale la VZN menos la I sub ZN por la RZ, ¿vale? Y con esto ya tenemos todos los parámetros que necesitamos para nuestro circuito equivalente. Cuando quieran analizar un circuito con el Zener, pues sustituyo el Zener por el modelo equivalente, igual que con los diodos. Si suponemos que el Zener está en regulación, luego habrá que comprobar que la intensidad va en el sentido correcto y todo eso, igual que con los diodos. Entonces, resumiendo, un diodo Zener no es nada raro, es simplemente un diodo normal y corriente, lo único que la tensión inversa, en lugar de ser un valor que está en el quinto pino, es decir, está en los 200, los 1000 o 2000 voltios, está en una tensión pequeñita del orden de 5, 6, 7 voltios, 9, depende ya del Zener. Y que además esta tensión, el fabricante de Zener no la regula en el proceso de construcción y puede hacer Zener de la tensión que le dé la gana. De hecho, hay de muchísimas tensiones. Y luego a la hora de trabajar con él, pues lo único que hay que tener cuidado es eso, con el criterio de sino. Tener cuidado porque mucha gente se lía con esto, es decir, si yo dibujo el diodo así, suponiendo que la tensión positiva está por esta zona y la negativa por aquí, pues tengo que usar esta curva. Y si quiero hacerlo al revés, es decir, quiero utilizarlo como un diodo normal, pues no pasa nada, la curva será la de un diodo normal. Es el único despiste que puedo haber. Pero vamos, normalmente yo digo, trabajaremos siempre así, porque es como trabajamos con el diodo Zener, se utiliza para trabajar en modo regulación, no en modo de conducción y apagado. ¿Vale? Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.